Señor profesor y compañeros todos, reciban cada uno de ustedes nuestros cordiales saludos. El día de hoy hemos tomado como fenómeno económico el COVID-19, la pandemia última producida. Yo soy Olga Emperatriz Esquivel Pardavé y empezaremos dando como introducción o conociendo como tal qué es un fenómeno económico. Un fenómeno económico son eventos producidos por el esfuerzo del hombre para satisfacer sus necesidades. Estas pueden ser estudiadas de diversas maneras o desde diversos enfoques. Algunos fenómenos económicos relevantes del Perú han sido procesos de modernización de las políticas y el mercado de capitales. Para la confección de este informe fue necesario conocer los fenómenos y los indicadores económicos y la interrelación que guardan entre sí para poder mostrar un panorama global y a su vez permitir al público objetivo la lectura y la comprensión o la fácil comprensión de este informe. Además, es necesario mencionar que los indicadores que consideramos en este informe son tanto de ámbito nacional como de ámbito internacional, porque al denominarse pandemia sabemos que esto abarca la orbe completa. Vamos a seguir exponiendo y mencionaremos que el COVID, con qué escuela económica se relaciona este fenómeno económico. Mencionaremos a la escuela keynesiana con su máximo representante, John Maynard Keynes, filósofo británico y premio Nobel, quien mencionaba que el Estado debe servir de apoyo para poder, o que debía intervenir ya que el mercado no provocaba o causaba los mecanismos suficientes para la producción de una economía fructífera y necesitaba sí o sí la participación e intervención del gobierno. Es por eso que Keynes, en su teoría, afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener un equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Como mencionábamos, eh, en esta pandemia, el Estado ha tenido que invertir a través de sus distintos programas, ya sea Reactiva Perú, el FAE para las pymes, para las microempresas, para las empresas textiles, para el agro, entre otros. Se ha prolongado un crecimiento hasta el 2023, un aproximado del 40%. Pese a todo, el BCR ha mantenido su peso o su valor monetario por encima de los otros países de Latinoamérica. También mencionaremos a Keynes en, en este tiempo donde el Estado sí o sí ha tenido que intervenir porque el sistema de salud ha sido realmente precario y ha causado de ser un país que desconocía la existencia o era indiferente al COVID, ha pasado a ser uno de los países con mayor índice de mortandad con respecto a este virus. Los conceptos económicos que se relacionan con el fenómeno económico, sabemos que son tres. eh, la eficacia económica, que hace referencia a los recursos y cómo puedes repotenciar el recurso con el que tú cuentas, el coste de oportunidad, que sabemos que es la decisión o elección de la alternativa que nos va a conducir al propósito, pero esto va a implicar el sacrificio de otro. Pero recordemos también que en toda decisión, en toda toma de decisiones, el sacrificio tiene que conducirte, o la opción que elegiste tiene que ser el conductor a lograr lo que se propone. El crecimiento económico. Aquí mencionábamos ya hace un momento los distintos programas que el Perú o el Estado ha planteado o ha establecido frente al COVID 2019 o al COVID-19. Nos vamos a centrar básicamente en el crecimiento económico.
porque este, a través de sus distintos programas, ha podido estabilizar o ha podido contribuir eh, para el crecimiento y para que puedan resurgir, para que pueda resurgir la economía, debido a que en esta pandemia sabemos que el 60% de personas se ha visto afectada por el desempleo, el mismo tema que va a ser abordado más adelante por nuestro compañero Oscar. En el crecimiento económico, cabe mencionar también que Keynes, como decía, que tenía que el Estado intervenir total y rotundamente. En este caso, pues fue así. El Estado juega un papel muy importante porque decide intervenir, porque decide dar un plan de reactivación gradual. Esto considera un plan de reactivación económica en 4 fases, planteado por el gobierno, es sensato. El diseñarse a base de criterios técnicos para determinar las actividades que tienen mayor impacto económico y menor riesgo a propagar el virus. Se dijo asimismo que se reaperturaría las actividades de manera gradual. Mm, Ahora mencionaremos también los programas que ya citamos hace un instante y la perspectiva macroeconómica y microeconómica que va a ser brindada por Oscar, Kenny, Wilpa y Mata. Adelante, Oscar, por favor. Gracias, compañera. Profesor, para continuar con la exposición, desde la perspectiva macroeconómica, hablando sobre la pandemia dada por el COVID-19, se tiene entendido que tuvo un impacto significativo en la macroeconomía peruana, sobre todo en el sector de servicios y en la población informal. La pandemia tuvo una fuerte influencia en la disminución de la producción, la pérdida de empleos, la caída del consumo y la reducción de los ingresos de los hogares. Además, la aplicación de medidas restrictivas como el cierre de fronteras y el aislamiento social em, tuvo un impacto negativo en nuestra economía debido a que durante el 2020 se tuvo un 11,1% en la recesión de la economía peruana desde el año 1960. Sin embargo, la pandemia tuvo un impacto negativo en la economía eh, debido a que el gobierno, a que el gobierno aplicó las medidas necesarias para poder darle contra esto después, muy tarde se podría decir, ¿no? Entonces, poco a poco fue retomándose las actividades económicas en nuestro país. Eh, Asimismo, este contexto determinó un problema serio para los 17 millones de trabajadores que compone la población económicamente activa. Sin embargo, advirtió que los más castigados pertenecen a la informalidad laboral, grupo que representa un 70% de nuestra masa laboral dentro del territorio peruano. Siguiente compañera, por favor. Bueno, para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre la perspectiva microeconómica. Tenemos entendido que a nivel microeconómico las familias deben pensar en la austeridad. O sea, hay que ser austeros y pensar en reestructurar nuestros gastos, nuestras deudas hipotecarias y deudas de consumo. Asimismo, sugirió a quienes se encuentran en la actividad formal que mantienen un nivel de ingreso seguro, aprovechar el tiempo para mejorar sus conocimientos tecnológicos. Sin duda, llevar clases virtuales ha implicado una rápida adaptación digital por parte de profesores y alumnos. En este punto, podemos decir que también nos trajo ciertos cambios debido a que nosotros como personas activas, tanto en el espacio educativo, en el espacio comercial, tuvimos que adaptarnos a los cambios tecnológicos, mm, por lo cual nosotros en estos cambios tecnológicos hemos
adaptado nuevas medidas y nuevas formas de vida, ¿no? En estos espacios. Por eso que hoy en día las clases virtuales tienen una mayor influencia o tienen más acogida. Asimismo, las empresas vienen también adaptándose a este cambio en el espacio del comercio electrónico, entre otros. Eh, Asimismo, la microeconomía en el Perú se vio afectada por la pandemia, sobre todo en las regiones con una mayor presencia de la actividad minera. La mayoría de las minas peruanas estuvieron paralizadas eh, durante varias semanas y en algunos casos durante meses. Esto provocó la caída en la productividad y por consiguiente en los ingresos. Eh, Otro de los aspectos más impactados en la microeconomía fueron los trabajadores informales, es decir, aquellos trabajadores que no están registrados en el sistema de seguridad social y no tienen relación laboral formal con un empleador. Estos trabajadores fueron fuertemente afectados, pues se vieron obligados a quedarse en sus hogares sin ninguna fuente de ingresos, perdón, ninguna fuente de ingresos. En general, la microeconomía del Perú se vio afectada en todas las regiones del país, pero la situación fue particularmente difícil en las regiones mineras, donde la mayoría de la población es considerada pobre o de bajos recursos y vive en condiciones vulnerables económicamente. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a mi compañera para que continúe con la exposición. Entonces, diremos como conclusión que la pandemia nos ha azotado a absolutamente todos y en el orbe entero. Sin embargo, a partir de ello es necesario que entendamos que la participación del Estado, la intervención de este, es necesario. Por ello, tanto el gobierno como las instituciones públicas y privadas deben trabajar juntos de manera política, económica y social para poder generar el bienestar y brindar estabilidad socioeconómica a la población. Asimismo, diremos que eh, damos la razón en este aspecto a lo que planteaba John Maynard Keynes. En el aspecto macroeconómico, la, la población en general a nivel mundial fue brutalmente golpeada por la alta tasa de desempleo, sobre todo en Perú, en este caso al situarnos aquí, eh, y cuando las actividades se iban ya normalmente regulando, las personas preferían contratar a personas menores de edad porque el pago iba a ser menos, por lo cual la informalidad se iba acrecentando día a día. La tasa de desempleo era realmente triste y esto también generó que los pobres se hagan más pobres y en el ámbito social esto generaba mucha tristeza. En el ámbito, bueno, desde la perspectiva microeconómica, muchas empresas y muchos emprendimientos fracasaron, tuvieron que cerrar. Recuerden que la mensualidad de un local sí o sí se tiene que pagar. Los bancos sí aplazaron, pero igual se tenía que pagar. Los servicios también, del mismo modo, se tenía que pagar, porque así te lo pospusiesen de dónde ibas a pagar si no estabas generando. Tenías, una fuente de salida diaria, más no de ingreso, lo cual estaba perjudicando y estaba sometiendo a distintas enfermedades y trastornos mentales a las personas. Por ello, así, y encima el Estado no brindaba una seguridad o una garantía de salud, todo lo contrario, nos convertimos en el país punta y por la mayor tasa de mortandad. En el aspecto, bueno, en el aspecto, en el caso de los conceptos, eh, en el crecimiento económico, entendemos también que muchos se cuestionaban por qué el Estado estaba apoyando a la gente o a las empresas grandes, porque para poder resurgir es necesario que el Estado invierta en empresas privadas porque estos generan una tasa de empleabilidad. Al haber más empleados, va a haber más
al haber más empresas, hay más oportunidad laboral, más trabajo. Y aquí lo que se buscaba combatir y erradicar era el desempleo o al menos reducirlo. Es por eso que se ha contribuido con diferentes programas y en sí también se han aperturado diferentes tipos de bonos con la finalidad de llegar a distintas partes del Perú. Eh, Esto también nos sirvió, una parte positiva podría ser rescatable y admirable cómo la gente ha ido innovando en sus ganas de salir adelante, y ha buscado satisfacer la necesidad de las personas, porque sí, todos necesitábamos una mascarilla protectora, todos necesitábamos unos guantes de seguridad, pero estas a la vez iban aumentando sus precios diariamente. De una mascarilla de 50 céntimos lo tuvimos que comprar a 5 soles, 10 soles. Y en ese momento 5 soles era mucho dinero para la mayoría de la población peruana. Y la gente empezó a sacar mascarillas de distintos tipos y empezó a hacer negocio y se empezó a ingeniar. Lamentablemente esto no funcionó para todos, pero esto tampoco los hacía formales. Todo lo contrario, estaba aumentando la informalidad. Nos estamos recuperando, nuestra moneda no se ha devaluado y según el BCR vamos en crecimiento, lo cual es muy bueno. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad.